Hola, un saludo y soy Diego Aguilera. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Thevenin. Thevenin descubrió cómo simplificar un circuito por muy complicado y grande que sea, en un pequeño circuito con una resistencia y una fuente de tensión en serie. Imagina que tienes un circuito con muchas resistencias o impedancias en corriente alterna y quieres calcular la tensión, la intensidad o la potencia que tiene una de esas resistencias del circuito, o entre los puntos A y B, que es donde estaría conectada una resistencia dentro del circuito grande. Thevenin lo resuelve haciendo un circuito equivalente pequeño con una resistencia y una fuente de tensión en serie, cuyos valores son llamados resistencia de Thevenin y tensión de Thevenin. A la resistencia del circuito original entre los puntos A y B la llamaremos resistencia de carga RL. Tenemos acá este circuito donde tenemos 20 voltios, 20 voltios, 8 kiloohmios, 7 kiloohmios, 5 kiloohmios, 30 voltios y 6 kiloohmios. Esto lo vamos a resolver por teorema de Thevenin y vamos a calcular la potencia de esta resistencia. Bien, tenemos acá este circuito. Tenemos acá este circuito con exactamente los mismos valores: 20 voltios, 8, 7, 5 y 6 kiloohmios y los 30 voltios. El primer paso es reducir el circuito. Entonces aquí tenemos este circuito. Aquí tenemos este circuito donde tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Y vamos a calcular la resistencia 4, que es la resistencia de 6 kiloohmios. Y pues acá observamos el punto A y el punto B. Bien, una regla de Thevenin es que cuando vayamos a reducir el circuito, las fuentes de voltaje se cierran, las fuentes de corriente se abren y la resistencia se abre. Entonces vamos a ver qué quería decir con esto. Tenemos acá el siguiente circuito donde tenemos los 8 kiloohmios, los 5 kiloohmios, los 7 kiloohmios, y como esta es la resistencia que vamos a calcular, la dejamos abierta y las fuentes de voltaje se cierran, y en vez de dejar un cortocircuito pues se deja conectado. ¿Sí? Listo. Lo primero es reducir esas dos resistencias, la de 8 kiloohmios y la de 5 kiloohmios. Como están en paralelo, tenemos la siguiente ecuación. Entonces, RA es igual a 8 kiloohmios por 5 kiloohmios dividido 8 más 5. Eso nos da como resultado 0,7 kiloohmios. Listo. Tenemos acá este circuito donde ya quitamos esas dos resistencias. Y solo nos queda una de 3,07 kiloohmios. Y pues acá está la de 7 kiloohmios con la resistencia abierta. Listo, ahora como estas dos resistencias están en serie, pues se suman. Entonces tenemos acá la siguiente fórmula, que es resistencia de Thevenin es igual a 3,07 kiloohmios más los 7 kiloohmios. Eso nos da como resultado 10,7 kiloohmios. Bien, esa sería la resistencia de Thevenin. Volviendo al circuito, tenemos el siguiente circuito. Listo. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Pero para calcular el voltaje de Thevenin, primero tenemos que calcular la corriente del circuito. Entonces aquí solamente está fluyendo una corriente. ¿Por qué?
porque esta resistencia, como está desconectada acá, pues no está fluyendo corriente sobre esta, entonces prácticamente la eliminamos. Entonces solamente hay una corriente fluyendo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que acá hay dos fuentes, entonces 20 voltios y 30 voltios. Como estas dos en este punto se cruzan, o sea, polo positivo entra por aquí y también el polo positivo por aquí, entonces lo que hacemos es restarlas. Entonces tenemos aquí que 20 menos 30 voltios da como resultado 10 voltios. Es decir, como el sentido es diferente de corriente, entonces se resta los voltajes y quedan 10 voltios. Listo. Ahora vamos a calcular la corriente. Entonces la corriente es igual a voltaje total sobre la resistencia equivalente. Entonces 10 voltios sobre los 13 kiloohmios. Los 13 kiloohmios es de la suma. No me trae, sí, los 13 kiloohmios es de la resistencia equivalente. Eso nos da como resultado 0,76 miliamperios. Listo. Ahora tenemos esta ecuación para calcular el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin es igual a voltaje A menos el voltaje B. Pero en el circuito, como acá está desconectado, pues no está fluyendo el voltaje que está acá abajo. Entonces volviendo acá, el voltaje lo cancelamos, lo dejamos en cero. Entonces solamente quedaría el voltaje A. Listo, entonces tenemos aquí que voltaje A es igual a los 30 voltios, que es de esta fuente, que es de la fuente de acá. ¿Por qué 30 y por qué solamente esta? Pues porque es la corriente que está fluyendo. Está fluyendo la A, pero no está fluyendo la B, es por eso. Listo, regresando acá. Entonces voltaje A es igual a 30 voltios menos el voltaje de los 5 kiloohmios. ¿Por qué solamente de los 5 kiloohmios? Porque regresando al circuito, ya habíamos dicho que como acá está abierto, entonces no está fluyendo voltaje y corriente en esta resistencia, entonces la cancelamos. Solo tenemos en cuenta el valor de esta resistencia. Listo, volviendo a los cálculos. Entonces voltaje es igual a 5 kiloohmios. Entonces voltaje A es igual a 30 voltios menos la corriente por R5 kiloohmios. Ahora 30 voltios menos la corriente, que es igual a 0,76 miliamperios por los 5 kiloohmios. Esto nos da como resultado 30 menos 3,8 voltios. ¿Por qué 3,8 voltios? Porque corriente es igual a voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces corriente es igual a voltaje por resistencia, por eso nos da 3,8 voltios. Y esto nos da como resultado 26,2 voltios. Listo, entonces esto nos da como resultado que el voltaje de Thevenin es 26,2 voltios. Este es el voltaje de Thevenin. Listo. Ahora vamos a calcular la corriente total. Entonces tenemos que corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia equivalente. Entonces tenemos acá los 26,2 voltios, que es el voltaje de Thevenin, sobre 10,07 kiloohmios más 6 kiloohmios, que es el valor del siguiente circuito. Entonces
Tenemos acá la resistencia de 10 0,7 kiloohmios y esta resistencia de 6 kiloohmios. Y vamos a calcular la corriente que está acá. Y acá tenemos los 26,2 voltios. Listo, regresando a la ecuación. Entonces tenemos acá los 26,2 voltios, los 10,07 kiloohmios más los 6 kiloohmios porque está en serie. Y eso nos da como resultado 1,63 miliamperios. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la potencia. Entonces tenemos acá la ecuación de potencia, que potencia es igual a corriente elevada al cuadrado por la resistencia de 6 kiloohmios. Entonces tenemos acá 1,63 por 10 a la menos 3 elevado a la 2 por 6000 ohmios. Entonces esto nos da como resultado 15,94 por 10 a la menos 3. Y nos da como resultado 15,94 miliwatts. Entonces esa sería la potencia de la resistencia 4, que era la que íbamos a calcular. Listo, ahora lo vamos a comprobar en la simulación. Después de todos los cálculos que hicimos, las corrientes, los voltajes y las resistencias que calculamos, aquí podemos observar el amperímetro. Entonces el amperímetro se conecta de esta forma. Esto es para el voltaje y esto es para la corriente. Tiene que conectarse así. Entonces corriente se conecta en serie y voltaje se conecta en paralelo. Entonces 30 voltios, los mismos valores. Y al ponerlo a funcionar observamos que da 15,9 watts, miliwatts, perdón, 15,9 miliwatts. Y pues es el valor que tenemos aquí. Y pues es el valor que tenemos acá. Entonces 15,94 miliwatts. Entonces 15,94 y 15,9 miliwatts. Entonces eso nos dice que el procedimiento estuvo bien. Listo. Eso fue todo por hoy y un saludo para todos. Gracias.